¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a ver ahora lo que es el diodo ideal. La gráfica que ves acá es la gráfica del diodo real. Si tienes más curiosidad acerca de cómo es esta gráfica, te recomiendo que revises la parte teórica de diodo que he realizado en mi canal. Te lo dejo el link en la descripción de este video. Como te puedes dar cuenta aquí en el gráfico, la descripción entre corriente y voltaje para un diodo real es muy compleja. En este caso vamos a utilizar un modelo aproximado, que es lo que se conoce como el diodo ideal. En este caso, el modelo de diodo ideal se basa en dos líneas. Una línea por aquí que va a indicar que la corriente es cero, ¿de acuerdo? Hasta que el voltaje del diodo vale cero. A partir de acá empieza a conducir y por lo tanto habrá corriente en el diodo. De repente te preguntarás, ¿no? Pero este voltaje, esta gráfica no se parece en nada a esta gráfica, ni siquiera está empezando en el mismo punto. Y tienes mucha razón. Lo que pasa es que este modelo ideal se utiliza cuando no sea tan importante tomar en cuenta el voltaje umbral. Recordemos que el voltaje umbral o tensión umbral puede tomar diferentes valores dependiendo del tipo de material semiconductor. Por ejemplo, si fuese material de silicio, podría ser 0,7 para lo que es el silicio. Si fuese de germanio, sería 0,3 para el germanio, voltios obviamente, ¿no? Ahora, estos valores de acá son, digamos, despreciables si, por ejemplo, yo trabajo con una fuente de tensión, de voltaje, digamos de 50 voltios, ¿no? Comparando 50 voltios, que es la fuente de alimentación, con 0,7, 0,3, te das cuenta que el voltaje que va a presentar el diodo es prácticamente despreciable. Entonces, si el voltaje de la fuente con la cual voy a trabajar es mayor o igual que 50, el modelo ideal me ayuda bastante para hacer cálculos rápidos, operaciones rápidas. Bien, entonces ya sabiendo esto, vamos entonces por aquí a ver cómo funciona un modelo ideal, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo el diodo, yo debo recordar que en un diodo la corriente siempre va en la dirección de la flechita. Aquí estaría la corriente. Y recuerda que el voltaje en un diodo siempre va del más al menos en la dirección de la flechita. Este es el voltaje del diodo. Entonces, ¿cómo sería su comportamiento ideal? En este caso, cuando el diodo conduce, lo vamos a representar como si fuese una línea nada más, un cablecito. Y ahí estaría entonces la corriente del diodo. ¿De acuerdo? Eso es cuando el diodo conduce o está activo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el diodo no conduce? Cuando el diodo no conduce o está inactivo o está apagado, en ese caso entonces no habrá corriente, como te das cuenta, porque se comporta como un circuito abierto. Pero aquí habrá un voltaje, que es el voltaje del diodo. Ahora, de repente viene la duda, ¿no? ¿Y cómo sé si un diodo conduce o no conduce? Ya, te comento, a priori, o sea, al comienzo es imposible saber si el diodo conduce o no conduce, a menos que el problema, el ejercicio lo mencione. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se hace una suposición. Por ejemplo, yo puedo suponer que mi diodo conduce. Listo. Ahora, ¿cómo confirmo que realmente mi diodo conduce? Con la corriente. Si realmente el diodo conduce, cuando yo resuelvo el problema asumiendo esto, esta corriente del diodo tiene que salirme positiva. ¿Qué pasa si me sale negativa? En ese caso, esta corriente no es correcta. O sea, si esta corriente es negativa, el diodo no puede conducir. Porque si la corriente es negativa, significaría que la corriente va en sentido contrario. Lo cual obviamente no es correcto, pero quedamos en que en el sentido que aparece la corriente es el sentido de la flechita del símbolo del diodo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si aparece hacia arriba, es incorrecto. Significa que la suposición es falsa. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo supongo que el diodo no conduce? Bueno, si el diodo no conduce, yo debo resolver el circuito y luego verificar que este voltaje de acá es menor que 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente se dice en ese caso que el diodo está polarizado en inversa y eso entonces confirmaría que realmente el diodo está apagado.
Entonces recuerda la forma en la cual vamos a hacer. Se asume, ¿de acuerdo? Se resuelve y luego se comprueba. Si es que en la comprobación el signo no es el que está acá, significa entonces que lo que se asumió no es cierto. Por cierto, en este caso te das cuenta que como el diodo se comporta como un cable, en ese caso su voltaje vale 0. Y en el otro caso, como el diodo se comporta así abierto, su corriente vale 0. Esas son las características que va a tener el diodo en sus dos modos de operación. Ahora, de repente surge la duda, ¿no? ¿Debo comprobar los dos? O sea, primero compruebo para diodo activado, luego compruebo para diodo desactivado o apagado. No. Como el diodo solamente tiene dos modos de operación, significa que si yo asumo que está activado o que conduce y me sale que este ID es mayor que 0, terminó. Si me sale que es menor que 0, inmediatamente sé que el diodo no conduce. O sea, como solamente son dos modos, si es este, acertaste la primera. Si no es este, fallaste, es porque es el otro. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a ver en un problemita para que quede un poquito más claro esta partecita. Vamos con el problema. Bien, amiguitos, entonces vamos a resolver ahora este ejercicio de acá, de paso que vemos, ¿no? Lo del diodo ideal. A ver, dice lo siguiente, mira. Indique si el diodo está polarizado en directa o en inversa. Justamente aquí está lo que te comenté, ¿no? En un problema por lo general no te van a decir si el diodo conduce o no conduce. Tienes que averiguar si conduce o no conduce. Y como sabemos que el diodo tiene dos modos de operación, apagado o encendido, vamos a suponer uno de esos modos. Voy a suponer que el diodo conduce. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar la corriente a través del diodo. Sabemos nosotros que la corriente del diodo siempre está en la dirección de la flechita en el símbolo. En este caso hacia abajo. Ahora, como estamos utilizando en este caso el modo de operación cuando conduce, vamos a colocar por aquí cómo se comporta el diodo ideal en conducción. El diodo ideal, recuerda, simplemente es un cablecito. ¿De acuerdo? De esta forma, esto que ves aquí es el diodo ideal. Y la corriente que circula a través de él es de esta forma, que está en la dirección del simbolito igualito que acá. ¿Listo? El objetivo ahorita es hallar esta corriente. Si esa corriente es positiva, el diodo conduce. Significa que estaría polarizado en directa. ¿De acuerdo? Ahora, si esto de aquí, la corriente es negativa, significa que el diodo está polarizado en inversa. Entonces el objetivo es claro, hallar esta corriente. Para eso debemos aplicar las leyes básicas de circuitos eléctricos, básicamente la ley de tensión de Kirchhoff o de voltaje y la ley de corrientes. Para eso vamos completando. Yo sé que en una resistencia la corriente que está acá, que por cierto es la misma que pasa por esta resistencia, ya, yo sé que esa corriente va del más al menos, ¿cierto? Ahora, por acá también podemos colocar una corriente. Voy a colocarle la corriente I. ¿De acuerdo? Y nada más. Y esa corriente también va del más al menos. Lo puedes colocar hacia arriba también, no habría problema. Lo que importa acá ahorita es esta corriente, ¿de acuerdo? Eso la puedes colocar como tú desees. Ya lo coloco de esta forma porque luego voy a analizar este nodo de acá, que por cierto de ahí está saliendo también esta corriente I, porque esta corriente I circula de esta forma, ¿no? Ahora, si yo analizo este nodo, me doy cuenta que de este nodo están saliendo estas dos corrientes. Por lo tanto, de manera obligatoria, a ese diodo tiene que ingresar la suma de ellas dos. Porque recuerda, por las leyes de Kirchhoff, todas las corrientes que ingresen a un diodo es igual a un nodo, perdón, es igual a todas las corrientes que salen, ¿no? Sale I más ID, ingresa I más ID. Y la corriente en un resistor del más al menos. Esto de aquí es lo que se conoce como una fuente de voltaje. El lado más grande es el de mayor potencial eléctrico, o sea, más, y el más pequeño de menor potencial eléctrico. Bien, ahora solamente nos queda resolver dos mallitas. La de acá le voy a llamar la malla 1 porque va a ser la primera que voy a resolver. Y por aquí vamos a llamarle a esto la malla 2. Ya, comenzamos por aquí entonces. A ver, la mallita 1, a la mallita 1 le voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya comenzamos a ver por acá, en ese sentido voy a recorrer. En este lado me doy cuenta que el voltaje, el potencial aumenta de menos a más. Por lo tanto va a ser más. Más ¿qué cosa? El voltaje de este elemento que es ID por 3K. ID porque es la corriente
y 3K porque es la resistencia, ¿no? Esto de acá es el voltaje. Sigamos por acá, sigamos analizando este elemento. Del más al menos disminuye el voltaje, el potencial, menos. En este caso será la corriente multiplicado por 6K. Y esto de aquí es igual a 0. Ya, esta sería entonces mi primera ecuación. De aquí podemos despejar, por ejemplo, la corriente I. Porque recuerde que mi objetivo es hallar ID. Me conviene despejar. Este 6 pasa acá a dividir, me va a quedar entonces 0,5 ID. Listo. Con eso ya tendría una relación entre estas dos corrientes. Vamos ahora a analizar la segunda malla. En este caso, la mallita número 2. Listo. Seguimos aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a comenzar por este elemento. En ese sentido voy a recorrer. Comienzo de acá, de menos a más aumenta el potencial, sumo. En este caso, como es una fuente de voltaje, sumamos el voltaje, que es 12. ¿De acuerdo? Cuando hay resistencia, multiplicas corriente por resistencia. Pero si es fuente de voltaje, sumas el voltaje. Sigamos por aquí, de más a menos disminuye, restamos. En este caso será la corriente que pasa por este elemento, que en este caso la corriente, fijarse en el gráfico atentamente, es la corriente que está acá, ¿cierto? Y esto está multiplicado por el valor de esa resistencia, que es un K. Seguimos, un kilo ohm. Seguimos analizando por este lado, de más a menos disminuye, restas. En este caso será la corriente ID multiplicado por la resistencia, que es 3K. Ahí aplicamos la ley de Ohm. Y esto de aquí es igual a 0. Ahora recuerda de la parte anterior que esta cosita de acá es 0,5 ID. Y listo, en este caso toda la ecuación que ves por este lado está en función de la corriente del diodo como única incógnita. A partir de ahí podemos hallar la corriente del diodo por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a indicar por aquí, de paso que damos la respuesta. La corriente del diodo es, operando eso, 2,67 miliamperes. Y como te puedes dar cuenta, esta corriente que hemos hallado es mayor que 0. Por lo tanto, la suposición inicial es correcta, porque yo supuse que el diodo conducía y ahorita acabo de comprobar con este resultado que es positivo que el diodo conduce. Por lo tanto, la respuesta es que el diodo está polarizado en directa o que el diodo conduce. Muy bien. Con eso entonces terminamos este ejercicio, vamos con otro ejercicio. Bien, entonces continuamos con este ejercicio. Aquí tenemos dos fuentes de voltaje, una resistencia y un diodo, que es lo que te pide igual que en el anterior. Te pide que indiques si el diodo está polarizado en directa o en inversa. O sea que tenemos que averiguar si este diodo conduce o no conduce. Esta es la corriente del diodo. Ya, igual que en el ejercicio anterior, vamos a suponer que el diodo conduce. Entonces, si suponemos que el diodo conduce, podemos utilizar su modelo ideal. En este caso, el modelo ideal básicamente será una línea, donde recuerda que la corriente ya está establecida por el simbolito del diodo. La corriente está por acá. Mi objetivo es hallar esta corriente. Si esta corriente sale positiva, el diodo en efecto conduce. Si sale negativa, el diodo no conduce. Para eso simplemente tenemos que resolver la malla. Recordando que esta corriente que ves por acá es la misma corriente que está pasando por este resistor, por esta resistencia. Y esa corriente recuerda que siempre va del más al menos, ¿de acuerdo? Y para lo que son las fuentes de voltaje, aquí estaría el más, aquí estaría el menos, aquí el más, aquí el menos, ¿cierto? Siempre el lado más grande está el más pequeño está el menos. Ahora resolvamos la mallita. Esta mallita la voy a recorrer en esta forma, ¿listo? Por aquí entonces vamos indicando, a ver, resolviendo la malla, ya. Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. A ver, comenzamos por acá. De menos a más aumenta, si aumenta recuerda sumas, más 3 o simplemente 3. De más a menos disminuye, restas. En este caso vas a restar ID. Multiplicado por la resistencia que es 470.
Seguimos por aquí, no pasa nada. Este elemento de más a menos disminuye, menos 9. Y eso de ahí es igual a 0 porque no hay más elementos que analizar. De ahí operando hallamos la corriente ID, que es menos 0,0128 aproximadamente amperes. Y justamente como te das cuenta, aquí hay un detalle. Esta corriente ha salido negativa. O sea que esta corriente es menor que 0. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque yo asumí que el diodo conduce. Y ahora sé que esta corriente, por ser menor que 0, significa que esta corriente está en el sentido contrario. Entonces el diodo no conduce, ¿no? Porque justamente esto está yendo en contra de la primera afirmación que hemos hecho. ¿Cuál afirmación? Que el diodo conduce. O no, bueno, suposición, ¿no? Esta es mi suposición. Y aquí me doy cuenta que mi suposición es errónea, porque la corriente del diodo ha salido negativa. La corriente está en el sentido contrario, pero eso no puede ser porque la corriente siempre va en el sentido de la flechita del simbolito. Por lo tanto, esto de acá no es cierto. Como no es cierto, significa entonces que podemos concluir que el diodo no conduce. Por lo tanto, el diodo no conduce. O dicho de otra forma, el diodo está polarizado en inversa, ¿no? Vamos a indicar por acá. Y entonces esta es la respuesta a la preguntita. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Nos vemos, amiguitos. Hasta luego. Chau, chau.